Muy buenos días, apreciados amigos. Acompáñenme en una oración. Amén. Tomamos la lectura de la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses, la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 5. Dice lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenemos necesidad, hermanos, de que los escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como el ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre vosotros, sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos días que nos ha tocado vivir en esta generación son tiempos difíciles, son tiempos de aflicción, son tiempos muy peligrosos, cuando un poderoso movimiento en este planeta se está gestando. Tomamos lectura del conflicto de los siglos, página 669. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbra toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento del advenimiento de 1840 a 1844, 1840 a 1844, dice aquí, fue una manifestación gloriosa del poder divino, y el mensaje del primer ángel fue llevado a todas las naciones misioneras de la tierra, y en algunos países se caracterizó por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera, desde los tiempos de la Reforma del siglo XVI, desde los tiempos de la Reforma del siglo XVI. Ahora dice lo siguiente: pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del mensaje del tercer ángel. Hay un poderoso movimiento que se está gestando. Está a punto de dar a luz la mujer de Apocalipsis capítulo 12. El capítulo 12 de Apocalipsis dice así: y estando encinta clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Días difíciles nos esperan, apreciados amigos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos van a ser perseguidos por el gran dragón escarlata.
ese poderoso movimiento se está gestando de aquellos que están saliendo de sus iglesias en apostasía, de sus iglesias caídas. El espíritu de profecía dice lo siguiente en el capítulo 22. Al predicar Miller la segunda venida de Cristo, y sus colaboradores no tuvieron otro propósito que el estimar a los hombres para que se preparen para el juicio. El propósito de Guillermo Miller y sus colaboradores era amonestar o estimular al mundo para que se prepare para el juicio. El juicio de los muertos empezó en el año 1844, el 22 de octubre de 1844. Y el juicio de los vivos ya comenzó el 11 de septiembre del año 2001. Había procurado despertar a los creyentes religiosos que hacían profesión de cristianismo y hacerles comprender la verdadera esperanza de la iglesia y su necesidad que tenían de una experiencia cristiana más profunda. Trabajaron además para hacer sentir a los inconversos su deber de arrepentirse y de convertirse a Dios inmediatamente, o puede ser demasiado tarde. No trataron de convertir a los hombres a una secta ni a un partido religioso, de aquí que trabajaran entre todos los partidos y sectas sin intrometerse en su organización ni disciplina. Esa era la intención de Guillermo Miller. No convertir a un grupo o a una secta religiosa, sino trabajar con todas las sectas religiosas, con el fin de hacerlos sentir su verdadero arrepentimiento y su conversión para el juicio inminente. Ese era el plan y el propósito de Guillermo Miller. No pensaba separarse de su iglesia, de su organización. Miller aseveró: en todas mis labores nunca abrigué el deseo ni el pensamiento de fomentar interés distinto del de las denominaciones existentes, ni de favorecer a una a expensas de otra. Pensé en ser útil a todas, suponiendo que todos los cristianos se dirigirían a la perspectiva de la venida de Cristo. El plan de Guillermo Miller era que todos se prepararan para la venida del Señor. ¿Cuál es tu plan, amigo? ¿Estás haciendo esa obra? Como la obra tendía a la edificación de las iglesias, se la miró durante algún tiempo con simpatía. Muchos comenzaron a agradarse con Guillermo Miller. Pero cuando los ministros y los directores de aquellos se declararon contra de la doctrina del advenimiento y quisieron sofocar el nuevo movimiento, no solo se opusieron a ellos desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a las predicaciones sobre ella y hasta de hablar de sus esperanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. Comenzaron los dirigentes religiosos a sentir celos, envidia por aquel hombre de Dios, y prohibían a sus miembros que vayan a escuchar su mensaje. Así se reducieron los creyentes a una situación crítica que les causaba perplejidad y confusión. Querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas, pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las profecías, sintieron que la lealtad hacia Dios les impedía someterse. Cuando se les prohibió, entonces ellos sintieron la necesidad de hacer un cambio, una reforma en su sistema religioso. No podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios como columna y apoyo de la verdad. De aquí que se sintieron justificados para separarse de la iglesia
que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de sus iglesias, porque se vieron obligados a escuchar el mensaje antes que las restricciones de sus líderes religiosos. ¿Cómo estás en tu organización religiosa? ¿Estás a gusto? Veamos la palabra de Dios que dice lo siguiente. El capítulo 3 de Apocalipsis, el libro de la revelación de Juan, dice lo siguiente. Yo conozco tus obras, que ni eres tibio ni frío, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, ni he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te amonesto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesucristo no está en las iglesias, en las organizaciones religiosas. Está tocando la puerta de las organizaciones para entrar. Sí, quiere entrar y quiere cenar con esas organizaciones religiosas, pero no están permitiéndolo. Desde 1888 no está en la organización adventista tampoco, no está en ninguna organización, porque todas se han unido al Estado y eso es una gran apostasía. Veamos qué es lo que dice el deseado de todas las gentes. En las páginas 776 del deseado de todas las gentes dice lo siguiente. La iglesia en su propia esfera es de ordenación divina, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la plenitud de aquel que lo llena todas las cosas, en todos, y deriva su poder, su autoridad, su dirección de Cristo, su cabeza. Como todos los afectos e intimidades de la esposa debe reservarse para su esposo solo, de entre todos los hombres, así también debe relacionarse la iglesia con Cristo. Ella ha de guardarse para él como casta virgen para siempre. Ninguna alianza, cortejo ni vínculos, ni acuerdos, ni compromisos puede existir entre ella y las potestades de la tierra. Si ella ha de permanecer fiel, fuerte, elevadora, debe ser leal a Cristo solo. Su propósito en la tierra es llevar a las almas a la perfecta y divina unión con Cristo que ella misma posea. No puede hacerlo si traiciona la verdad o renuncia a su pureza. Eso es lo que dice. En cuanto al Estado, dice lo siguiente. El Estado también ha sido ordenado por Dios para conservar el orden y proteger a los hombres contra la violencia. Existe a causa del pecado. Si no hubiese pecado, no tendría razón de existir. Su misión consiste solamente en evitar por medio del temor de las penalidades que cometan el mal las personas de malas intenciones. Actuando en su propia esfera es siempre útil y lo será siempre en cuando exista el pecado. En el cumplimiento de su más alto propósito, no puede tener unión alguna con la religión o con la iglesia. La religión no debe hallar cabida en los libros de sus estatutos y la iglesia no debe hallar reconocimiento allí. Eso es lo que dice el testimonio. Entonces se puede entender lo que dice el capítulo 14
del libro de Apocalipsis. El capítulo 14 dice, el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y el otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La invitación es en esta hora, entonces, lo siguiente. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz potente, diciendo, ha caído Babilonia, la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ese mensaje ha llegado en el año 2001. Dice lo siguiente en la escritura. El capítulo 23 del deseado de todas las gentes. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y había procurado su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Cuando Jesús nació, tuvo 30 años de preparación para dar su mensaje. 30 años de preparación para dar un mensaje exactamente de 1260 días. Después de la muerte de Cristo, los discípulos dieron el mensaje en toda su pureza también por 1260 días. Unido entre el mensaje de Jesucristo y los discípulos, hay un total de 2520 días literales que fueron dados el mensaje al pueblo de Dios en toda su pureza. Cuando Cristo comenzó a dar su mensaje, cuando llegó con el mensaje, se acercó a los dirigentes religiosos, a los hombres que habían sido instruidos en la ley, habían sido instruidos en la verdad. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, más bien procuraban matarle. Entonces, Cristo se retiró de los dirigentes religiosos, se retiró de Judea y se fue a otra clase de personas. Si no te quieren oír en tu iglesia, en tu organización, entonces ve a otra clase de personas que quieren escucharte. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, así ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia de Cristo, del retiro de Cristo de Judea. Vez tras vez pasa lo mismo. Cuando no quieren oír el mensaje que es para ese tiempo, entonces el Señor los invita que salga
de esta organización caída, que prefiere las cosas de este mundo y no las cosas de envergadura eterna. Entonces, sal de ese movimiento, sal de esa organización para engrosar el poderoso movimiento que Dios está gestando en el mundo. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos son los que profesan seguir a los reformadores y pocos son los que están movidos por su espíritu. Igual fue en los tiempos de la Reforma. Cuando los dirigentes se oponían al mensaje de los reformadores como Martín Lutero, ellos se vieron obligados en retirarse y proclamar su mensaje a otra clase de personas que quisieran escucharlo. En nuestros días es lo mismo, no ha cambiado. Los dirigentes religiosos se ven celosos o envidiosos de un movimiento, de un mensaje que viene de parte de Dios, y tildan a los mensajeros como fanáticos o como disidentes de sus organizaciones. Con frecuencia los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a separarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer, como sucedió en el verano de 1844. Cerca de 50,000 hermanos se separaron de sus organizaciones religiosas porque se les prohibía escuchar el mensaje. La palabra de Dios dice así: San Juan capítulo 16. Estas cosas los he hablado para que no tengan tropiezo. Les expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen a mi Padre ni a mí. Mas los he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. En estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El maestro en su gran sermón de la montaña también nos advirtió lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así ha sido siempre. Dios tiene un pueblo en toda generación que se mantendrá firme a la palabra de Dios, aunque le cueste la vida. Pero Dios tendrá en la tierra, página 653 del conflicto de los siglos. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como regla de todas las doctrinas y como base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni de los credos religiosos o de sus decisiones de los concilios, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto
ni en conjunto ni en parte. Debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere a sus guías, a los obispos y pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las sagradas escrituras por sí mismo. Todas las religiones que vemos en este planeta, incluido la Iglesia Adventista y el movimiento de Reforma, todos confían en sus líderes religiosos. Ellos son como sus dioses aquí en la tierra, pero no confían en la palabra de Dios ni en el espíritu de profecía. La Iglesia romana asevera al credo el derecho de interpretar las Sagradas Escrituras, sobre pretexto de que solo los eclesiásticos son competentes para explicar la palabra de Dios. Priva así del pueblo la palabra sagrada. Aun cuando la Reforma hizo las Escrituras accesibles a todos, este mismo principio amparado por Roma es el que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes que las estudien por sí mismas. Pero claramente dice la palabra lo siguiente: Dios nos ha dado la palabra de Dios para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos qué exige de nosotros. La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la transgresión de la ley de Dios, pues tienen en la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de toda aquella que Dios exige al hombre. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad de las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz que nos exhorta y exhortar a otros que sigan su ejemplo. Con la ayuda de Dios debemos formar nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Nuestros líderes religiosos no nos van a ayudar en aquella hora cuando seamos o cuando estemos en aprietos. Más bien huirán despavoridos, dejándonos solos, como los discípulos y todos los seres humanos hicieron en los tiempos de Cristo. Le dejaron solo, aún le negaron, y otro le traicionó. Pero Dios está preparando un poderoso movimiento para esta generación, un poderoso movimiento que se está gestando. ¿Qué piensas? ¿Estás a gusto en tu organización? La palabra de Dios dice lo siguiente: vendrán siervos de Dios con sus rostros iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje en toda la tierra, y se realizarán milagros, y los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los oyentes. Viene un poderoso movimiento. Al terminar el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Tráeme el libro grande, ¿eh? Pero los ángeles se apuran, van y vienen de aquí para allá, en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada.
El mundo ha sido sometido a una prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. La Escritura dice claramente que viene un poderoso movimiento, y este ya se está gestando a partir de 1989, cuando se cumple Daniel 11, versículo 40, la parte B. Se ha cumplido. Vamos a ver el libro de notas biográficas. Notas biográficas, la página 451. Este mensaje llegó el 3 de agosto del año 1903. La señora White escribió además con respecto a este informe, sensacional informe, ¿de dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho cuando veía los grandes edificios levantarse allí, piso tras piso, qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Y todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Dice claramente que cuando las torres sean sacudidas, y vemos que las torres más grandes, el orgullo de Estados Unidos, fueron sacudidas en el año 2001. Cuando estas torres sean sacudidas, cuando los edificios que piso a piso se levantaban sean derribadas por el poder trastornador de Dios, entonces se cumplirá Apocalipsis 18, 1 al 3. Apocalipsis 18, 1 al 3. Se ha cumplido y ha comenzado ya la lluvia tardía. Ha comenzado a caer la lluvia tardía. Y el último momento en caer será cuando se dé este será el fin. Cuando se dé el decreto dominical nacional, será el fin de la Iglesia Adventista.